Cuando tú llegas a descubrir tu propósito, esto es lo que te va a ayudar a encontrar la felicidad verdadera. Entonces yo quiero que por favor pongas mucha atención, porque si tú agarras este mensaje y lo pones en tu corazón, en tu espíritu, este mensaje puede cambiar la dirección de tu vida. Este mensaje puede transformar tu vida. Si tú en este día captas esta palabra, este mensaje puede completamente cambiar la dirección de tu vida cuando lo empiezas a aplicar a tu corazón. La persona que descubre el propósito, ¿verdad? Y es la persona que va a encontrar la felicidad. La persona que encuentra su propósito encontrará su felicidad en la vida. Yo sé que se oye quizá muy simple, muy sencillo, pero cuando tú realmente descubres tu propósito, es cuando realmente empiezas a ser feliz, empiezas a encontrarle sentido a la vida, le encuentras significado, sabes para qué estás aquí, sabes qué hacer, porque tienes una convicción, una certeza de lo que tú sabes ahora, para qué Dios te crió, para qué Dios te formó, para qué Dios te hizo. Y cuando tú empiezas a descubrir este propósito de tu vida, entonces eso le da dirección a tu vida. Ya no te pierdes, ya no te desvías, ya no haces cualquier cosa, sino que estás decidido, ¿verdad?, a caminar en esa dirección. Los hombres y las mujeres en la palabra del Señor que descubrieron su propósito revolucionaron al mundo entero. Cuando tú descubres tu propósito, tú puedes convertirte en una persona de mucha influencia, de mucho poder, de mucha capacidad, y puedes ser de bendición, de ayuda para cientos y miles de personas cuando tú crees que Dios te llamó, que Dios te escogió, y tú descubres tu misión en la vida, tú descubres tu asignación, por qué Dios te hizo. Es el momento donde la vida empieza a cambiar, no solamente para ti, pero empieza a cambiar para cientos y miles de personas que te conocen. No sé si le estoy hablando a una persona que dice, pastor, yo estoy queriendo descubrir ese propósito. Yo estoy queriendo descubrir ese por qué, ese para qué. ¿Ok? Entonces, mira, vamos a ir mirando tocante la vida de Jesús. Una de las cosas que quiero preguntarte es, ¿para quién estás viviendo? ¿O para qué estás viviendo? Mira, vamos a mirar una cita bíblica en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí, el apóstol Pablo está diciendo esta palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este hombre está descubriendo, este hombre no es que está descubriendo, es que este hombre sabe su asignación. El apóstol Pablo estaba en una cárcel en Roma escribiendo este versículo. Él está en una edad ya avanzada de edad. Él está ya avanzado en edad. Él ya está en sus últimos días. Pero si tú lees los versículos antes y después de este texto, ¿verdad? El apóstol Pablo está en un dilema. Está diciendo, ¿verdad? Él está pensando entre sí y él está diciendo, ven, ¿cómo quisiera estar en la presencia de Dios? Dice, porque para mí el vivir aquí en la tierra es Cristo y el morir, dice, me es una ganancia. O sea, él está seguro hacia dónde va. Él sabe la eternidad que le espera. Él sabe la recompensa que le espera. Él está, ¿verdad?, seguro de su propósito, de su existencia. Él sabe por qué y para qué está aquí en la tierra. Entonces dice, para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Y el morir es ganancia. Ahora, quiero explicártelo de otra manera más clara para que lo podamos entender. El apóstol Pablo dice, bueno, si yo sé, dice, si me voy, yo sé lo que me espera la eternidad y yo quisiera estar ya en la presencia de Dios y estar, ¿verdad?, completamente en esa eternidad con Dios. Él dice, yo quisiera estar allá. Dice, pero al pensar y a verlos ustedes, dice, al verlos, en los versículos más adelante, dice, pero al pensar en ustedes y al verlos ustedes, dice,
quiero quedarme más tiempo aquí en la tierra. Quiero vivir más tiempo aquí, dice, porque sé que ustedes me necesitan. Sé que el quedarme aquí les va a beneficiar a ustedes, les va a ayudar a ustedes, les va a servir a ustedes. En otras palabras, dice, por un lado, yo me quiero ir con Dios porque ya, o sea, está en la cárcel, ya está en los últimos, está grande de edad. Dice yo, por un lado, yo sé que el morir es la ganancia más grande de toda mi vida. Pero por otro lado, dice, los miro a ustedes, dice, y quiero quedarme más tiempo. Dice, y yo creo, después él mismo se contesta, y yo creo que el Señor me va a dejar más tiempo aquí porque necesito ayudarlos, necesito servirlos a ustedes. Él está llegando a esa conclusión. Ahora, quiero voltear esa misma pregunta hacia ti y que lo hagamos un poquito práctico. ¿Para qué o para quién estás viviendo? Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir, ¿quién es? Cristo. Ahora, le paramos ahí. Si tú pudieras decir esto, para mí el vivir, ¿qué es? Un trabajo, más dinero, un sueldo más grande, una casa más grande, 2, 3 carros, una carrera, un título, una universidad. ¿Para qué estás viviendo tú? ¿Para qué estás viviendo tú? ¿Puedes llenar ese espacio en blanco? ¿Para qué estás viviendo tú? ¿Para qué estás viviendo? Si estás viviendo para obtener más dinero, más casas, más fama, más poder, o sea, no está malo todo eso, ¿verdad? Todo eso está bueno, pero eso es muy poquito comparado con el propósito por el cual Dios te diseñó. Eso es demasiado poquito para todo, ¿verdad? El oro y la plata, para todo lo que Dios tiene preparado para ti aquí en la tierra y más allá de esta existencia. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Para quién estás viviendo? ¿Estás viviendo para Cristo o estás viviendo para ti mismo? ¿Estás viviendo para Cristo o estás viviendo para tu esposo o tu esposa? ¿Estás viviendo para Cristo o estás viviendo para tus hijos? ¿Estás viviendo para Cristo o estás viviendo para tu patrón o para tu trabajo? ¿Para quién estás viviendo? Y si estás viviendo para alguien más, entonces tú mismo te estás robando de la bendición grande que Dios tiene para tu vida. Entonces, pregúntale a la persona que está a tu lado para que despierte, ¿para quién estás viviendo? Who are you living for? Pues ya me salió hasta el inglés, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, yo sé para quién estoy viviendo. Yo sé para quién vivo. Yo sé por qué estoy aquí en la tierra. Yo sé para qué estoy aquí en la tierra. Y cuando tú llegas a descubrir ese principio de para qué estás aquí en la tierra, para quién estás viviendo, cuando tú haces esto, el apóstol Pablo sabía eso y por eso fue el hombre, escúchame bien, aparte de Jesús, fue el hombre más exitoso en el Nuevo Testamento aparte de Jesús. Fue el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Fue el hombre que Dios usó para plantar más iglesias. Fue el hombre que Dios está usando hasta ahorita. Hace ya más de 2000 años que Dios sigue usando a ese hombre hasta ahorita porque él sabía el propósito de su existencia. Él sabía para quién vivía y para qué estaba aquí. Y el momento que tú descubras para qué estás aquí y para quién vives, entonces tu vida tiene sentido y entonces ya no te distraes con cualquier cosita, ¿verdad? Ya no te desvía cualquier cosa, sino empiezas tú, ¿verdad? A avanzar y a ser una persona bien productiva, bien bendecida. ¿Sabes por qué? Porque estás seguro, ¿verdad? De lo que quieres hacer. Estás seguro de lo que quieres lograr. Estás seguro, ¿verdad? De cómo llegar hacia allá. Estás avanzando. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo sabía para qué estaba aquí. La pregunta es si tú sabes para qué estás aquí. Te voy a decir una cosa. Yo platico con mucha gente todos los días, de todos los niveles, ¿ok? Negros, güeros, ricos, pobres, pastores, no pastores, de todos. Y siempre que estoy a solas con una persona y le pregunto y le digo, dime cuál es tu propósito.
no encuentra palabras, se queda un poco medio pensando y la mayoría no saben cuál es su propósito. No tienen un plan, no tienen una idea ni de cuál es su propósito. Y si no saben cuál es su propósito, pues cómo van a querer, cómo van a lograr, hacia dónde van a ir. Le pregunto a la persona, ¿cuál es tu pasión? Y cuando le pregunto cuál es su pasión, como que los ojos empiezan a abrir un poquito más. Cuando tú descubres tu propósito o puedes descubrir tu pasión, cuando descubres tu propósito, te conviertes en una persona súper apasionada, bien apasionada. Y entonces no hay cosa que te pueda limitar o te pueda detener. Entonces, la persona que está viviendo, ¿verdad?, para sí mismo es muy pobre y su vida no tiene sentido. Escucha bien lo que te acabo de decir. La persona que no ha descubierto su propósito está viviendo para sí mismo. Y esa es una mentalidad muy pobre y muy limitada. ¿Sabes por qué? Porque está enfocándose en sí mismo, y la persona que se enfoca en sí mismo, en vez de enfocarse en Dios o en Cristo, o en vez de enfocarse en el propósito de Dios, entonces esa persona, ¿verdad?, es muy pobre en visión, es muy pobre en metas, es muy pobre en los sueños. O sea, esa persona se está conformando con muy poquito de lo que Dios le diseñó para que fuera. En otras palabras, se está conformando solamente con lo material, se está conformando solamente con las cosas terrenales. Y la persona que vive para sí mismo y solamente se conforma con lo material, está pero súper pobre. Pobre en visión, pobre en propósito, pobre en sueños, pobre en meta. ¿Por qué? Porque ha reducido todo a lo que solamente mira, a lo que palpa, a lo material, cuando detrás de todo eso, ¿verdad?, hay un plan de Dios grandísimo, y que Dios no tiene problema en darte eso material. Eso material son migajas para Dios, pero cuando el hombre solamente se enfoca en eso, se queda muy corto. Yo no sé si me estoy comunicando con el mensaje. ¿Alguno me está entendiendo? Entonces dile a la persona que está a tu lado, ¿por qué te conformas con poco entonces? ¿Por qué te estás conformando con tan pocas cosas tú? Cuando Dios te diseñó para mucho más. All right? Te hizo para mucho más. Entonces, mira, si te enfocas en tu propósito, en vez de enfocarte en tus problemas, tendrás soluciones y recursos, ¿verdad?, para todo desafío. Mira, eso que te acabo de decir es bien importante. Si te enfocas en tu propósito, en vez de enfocarte en tus problemas, porque hay gente que se enfoca en los problemas. La gente está atorada porque se enfoca en sus problemas. La gente no tiene recursos porque se enfoca en sus problemas. La gente no tiene solución porque se enfoca en su problema. Pero si te enfocas en el propósito de Dios que Dios te dio, entonces el propósito que Dios te dio, la visión que Dios te dio, la visión trae provisión y la visión trae recursos en abundancia para realizar aquel propósito que Dios te dio. Pero si estás pensando en el problema, estás mirando al problema, ¿sabes qué es lo que vas a tener? Más problemas. Porque estás solamente pensando en el problema, hablando del problema, y estás mirando el problema, en vez de estar mirando al propósito de Dios. Y cuando tú te enfocas en el propósito de Dios, Dios te da las soluciones y las respuestas para enfrentar esos desafíos o esos problemas que llamas. Dios te da los recursos para decir, ¿sabes qué? No solamente te doy la solución para que resuelvas eso, pero esos que tú miras como problemas, el Señor dice, cuando tú descubres tus propósitos, ya no mira los problemas como problemas, ahora los miras como oportunidades y los miras como escalones para escalar. Mira, un problema es un potencial, un problema es una oportunidad, un problema, ¿verdad?, es un desafío. Todo lo que tú ves aquí en el mundo, en la tierra, te lo voy a hacer un poquito más práctico. Todo lo que tú ves aquí en el mundo, en la tierra, es más, era un problema en algún momento, pero a alguien se le prendió el foco. No hay luz,
vamos a hacer la luz. No hay carros, andando en burro, vamos a hacer el carro. Está muy despacio para ir hasta el otro lado, vamos a hacer el tren. Oh, pero ¿cómo le hago? Vamos a hacer el avión. Los problemas, ¿qué eran? Oportunidades. El teléfono está muy despacio, Wi-Fi, vámonos. Que más aplicación, más capacidad, más cerebro. ¿Sí me explico? O sea, cuando usted descubre su propósito, usted descubre su por qué y para qué. Y detrás de eso hay una bendición de Dios que lo acompaña. Que no hay asientos que están muy duros, la madera, póngale un colchón y es donde está sentado en un asiento con colchón. Todo problema que el mundo miraba como un problema, los visionarios, los que descubren su propósito, ¿verdad? Lo miran y dice, ahí está una compañía, ahí está una empresa, ahí está un capital, ahí están recursos en abundancia. Entonces, ya me captó, ya como que se le empezaban a abrir los ojos ahora sí cuando empecé a hablar de que el que descubre su propósito, el que enfoca su propósito, no está mirando el problema, pero lo mira como una oportunidad. Dígale a la persona que está a su lado, tú tienes un propósito grande en la vida. Pero dígaselo creyendo. Mira, tú tienes un propósito. Dentro de ti hay canciones que no se han compuesto. Dentro de ti hay melodías hay notas que no se han tocado. Dentro de ti hay libros todavía que no se han escrito. Dentro de ti, ¿verdad? Hay visiones todavía que no se han realizado. Dentro de ti todavía hay computadoras dentro de ti. Algunos de ustedes, no, pastor, ¿qué pasó? Sí, o sea, que todo lo que tú ves es porque alguien aprendió que había un propósito que Dios le había enseñado. Entonces, para avanzar más rápido al mensaje, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes eso, ¿verdad? Cuando tú tienes una causa más grande, ¿verdad? Un propósito claro, te ves, ¿verdad? Vas a avanzar. Cuando tú eres una persona que dices, yo no tengo una causa más grande que yo, no tengo un propósito claro, ¿sabes qué? Cuando tú no tienes una causa, un propósito claro en tu vida, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Te vas a desviar, te vas a perder, te vas a estancar. O sea, la persona que no sabe hacia dónde va, ya llegó. ¿Por qué? Porque está perdido. La persona que no tiene propósito, ¿verdad? Se desvía, se distrae con cualquier cosa que el mundo dice, que la gente dice. ¿Por qué? Porque no tiene dirección, no sabe. Entonces tenemos que avanzar, ¿verdad? En esto que tenemos que descubrir, y el propósito te produce a ti dirección y te produce pasión. Y por eso quiero hablarte de esto, ¿verdad? Para que podamos ir descubriendo eso. Mira, la persona que no conoce su propósito, sigue perdido, sigue desviado, sigue sin dirección. Ahora quiero ir a esta palabra que cuando tú conoces tu propósito y cuando tú desarrollas, ¿verdad? Ese propósito, ese potencial, vas a ser la persona más feliz y vas a ser la persona más próspera porque tú has descubierto tu propósito. Ahora, esto, ¿verdad? Va a causar que tú descubras aún cosas, ¿verdad? Talentos y dones que están dentro de ti. Tu propósito, escucha bien esto, te va a llevar a descubrir tus talentos, te va a llevar a descubrir tus dones. Tu propósito te va a llevar a descubrir tu llamado. El propósito te va a llevar a descubrir un sinnúmero de cosas buenas dentro de ti, dones, talentos que Dios te ha dado, y en el momento donde empiezas a descubrir tus dones y talentos y los empiezas a usar, es ahí donde te conviertes en una bendición para todas las demás personas, porque estás ahora usando el don, el talento que Dios te dio, estás ahora siendo de bendición, no estás enfocado en ti, estás enfocado en ser de bendición a las personas, y eso es lo que cambia y transforma la vida de la persona. Ahora, mira, yo sé cuál es mi propósito, yo sé para qué estoy aquí. Yo no sé, pero te voy a decir rápidamente cuál es mi propósito. Yo sé que la razón por qué Dios me crió
número uno, de acuerdo a su palabra, es el propósito mío es de que yo ame a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Dios me crió porque me ama y me crió a mí para que yo lo ame a Él. Dios me crió por amor y me diseñó para amar. Entonces, yo sé que mi propósito en la vida, primeramente, número uno, es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza. El segundo punto de ese propósito es de que yo ame a todas las personas, porque todas las personas están hechas a la imagen y semejanza de Dios, y que yo ame no solamente a todas las personas, pero que así como yo los amo a ellos, así como yo me amo a mí mismo, también los ame a ellos. Ese es el propósito de Dios. O sea, ese es el plan de Dios. Cuando yo descubro que Dios me hizo para que yo lo ame a Él primero sobre todas las cosas, entonces mi enfoque es Dios, número uno. Cuando yo descubro que el propósito es amar a Dios y el segundo dice que es amar a mi prójimo, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy cumpliendo con la voluntad de Dios y estoy cumpliendo con el plan de Dios, porque ese es el plan de Dios. ¿Cuáles son los dos mandamientos? Estos dos mandamientos que yo te acabo de dar resumen toda la Biblia, abarcan toda la Biblia. Esos dos mandamientos, ama a Dios y ama a tu prójimo. Mira, tú no le vas a hacer mal a nadie. Tú no le vas a decir mal a nadie. Tú no le vas a hacer daño a nadie si tú amas a Dios y amas a tu prójimo. Tú vas a servir a esa persona y tú vas a querer ayudar a esa persona porque sabes que el propósito de Dios es de que tú ames a esa persona. ¿Estamos claros? Ya me está entendiendo ahora de lo material, ahora lo espiritual. Ahora mire, yo sé cuál es mi propósito. Mi propósito es que yo ayude a las personas a descubrir su propósito, a desarrollar su potencial, a agregar valor a ellos para que ellos cumplan la misión que Dios les ha dado a cada uno de ellos. Ese es mi propósito. Ese es mi propósito, especializarme en ayudarte a descubrir tu propósito. Segundo, es hacer un plan para desarrollar ese potencial que está dentro de ti y cumplas tu propósito. Ese es mi propósito. O sea, de activar a cada persona en el poder que Dios le ha dado, en la habilidad que Dios le ha dado, para que esa persona se convierta en una persona bendecida para todas aquellas personas que le rodean. ¿Estamos claros? Ok, entonces dile a esa persona que está a tu lado, creo que estoy descubriendo el propósito de Dios. Es que yo ame a Dios. Es que yo te ame a ti, así como me amo a mí mismo. Ese es el propósito de Dios. Si aclaramos eso, nos vamos a ahorrar muchos problemas. Entonces, mira, hay esta palabra, Mateo 28:19. Vamos a Mateo 28:19. Esto es lo que Jesús les habló a sus discípulos y les dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? De acuerdo a esa cita bíblica. El propósito de la iglesia es que usted y yo vayamos a todas las naciones, vayamos a todo el mundo, ¿verdad? Y hagamos discípulos de Jesucristo. Que les enseñemos todo lo que está en la palabra del Señor a obedecer. Porque hay gente que sabe toda la palabra del Señor, pero no obedece nada. ¿Ok? Que les enseñemos a obedecer. Dile a la persona que está a tu lado, no es importante saber, sino obedecer. Que les enseñemos a obedecer lo que está aquí, lo que nos ha enseñado. ¿Y qué el Señor, qué promete el Señor? Dice, y yo te prometo que si tú haces lo que yo te estoy enviando a hacer, que vayas y prediques las buenas nuevas a toda persona, a todas las naciones, y que hagas discípulos en todas las naciones. Si tú haces eso, dice el Señor, yo me encargaré, yo te prometo de estar contigo, donde quiera que tú andes, yo iré contigo. Dice, y estaré contigo hasta el fin del mundo. Dios está prometiendo eso.
Entonces, si hay gente que dice, ay, es que yo no siento la presencia del Señor, es que estás desobedeciendo. Es que yo no siento que Dios me ama. Pues es que, criatura, andas perdido. O sea, no sabes el propósito de Dios. La gente que sabe cuál es el propósito de Dios para su vida, oiga, no tiene tiempo que perder, ni para andar haciendo chismes ni cuentos, ni para andar quejándose, ni para andar lamentándose, que nadie me ama, nadie me quiere. Ya debería estar amando y haciendo un montón de cosas. La gente que no sabe su propósito anda como chapulín, no se afirma, no echa raíz, no crece, no madura, no avanza y ni tampoco ayuda a otros a avanzar y a crecer. En vez de ser, ¿verdad?, un escalón para avanzar, es una piedra de tropiezo. Dile a la persona que está a tu lado, ¿quién eres tú? ¿Eres piedra de tropiezo o eres un escalón para que la gente suba para arriba? Depende a qué tengo enfrente, yo le predico, ¿verdad? Yo le predico, me estoy deteniendo a predicarle a ustedes muchas cosas, ¿verdad? Pero algunos porque los miro nuevos, ¿verdad? Y dice, pastor, ¿pero por qué me dice eso a mí? Dígaselo a aquel que no vino ahora. Bueno, es para todos, ¿verdad? Es para todos, es para mí también. El propósito requiere sacrificio. Escucha bien, el propósito requiere sacrificio. El propósito requiere compromiso. La persona que descubre su propósito, entonces sabe que tiene que sacrificarse, ¿verdad? Y ese compromiso vale la pena. Mira, Jesús, voy a ir rápidamente, Jesús sabía, Dios sabe cuál es su propósito. El propósito de Dios, ¿sabes cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es salvar a toda su creación, es salvar al mundo entero. El propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Dios es salvar a todas las almas, a todas las personas. ¿Y cómo sé eso? Porque Él lo dice en su palabra. El propósito de Dios, de acuerdo a Juan 3:16, dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio, que sacrificó a su único hijo, para todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estamos mirando bien claro cuál es el propósito de Dios: salvar a la humanidad, salvar al mundo. El propósito de Dios le causó que él tenía que sacrificar a su hijo, y él sacrificó a su hijo para realizar el propósito de salvarte a ti, de salvarme a mí, de salvar a todos aquellos familiares y amigos que tú conoces, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios, entonces, si yo descubro cuál es el propósito de Dios, y ya te dije los 2 mandamientos, pero yo descubro cuál es el propósito de Dios. Entonces, si el propósito de Dios es de que Él quiere salvar a la humanidad, al mundo entero, y sacrificó lo que Él más ama, a su hijo, entonces a mí, a ti, nos debe interesar cuál es el propósito de Dios y cumplir el propósito de Dios y trabajar para el propósito de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, para mí el vivir no es la casa, no es el Wi-Fi, no es el Facebook. Para mí no es cualquier otra cosa terrenal. Para mí no es el iPhone vivir. Ay, no, es que yo vivo por estos zapatos, por estos tacones. Es que yo vivo por la fiesta, party. Party ni que nada. Hay gente que anda como nubes sin agua. ¿Por qué? Porque no sabe para qué está aquí. Están muy serios. Se la pasa solamente para arriba y para abajo. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va el montón de la gente? Anda sin rumbo, sin dirección. Mira, yo no sé, pero tú vales más que cualquier cosa en este mundo. Tú vales más que cualquier millón. Tú vales más que todo el oro. Tú vales más que toda la plata. Mira, tú eres lo más valioso para Dios.
Tú eres lo más valioso para Dios. El ser humano es creado por Dios y es lo más valioso. Dios no entregó su vida por ninguna de estas cosas materiales terrenales. Él entregó su vida por ti, por mí. Él entregó su vida por toda persona. Entonces, nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios es salvar a tu familia, a tu amigo, a tu vecino. Y el propósito es la salvación de toda persona. Entonces, si el propósito de Jesús es cumplir, ¿sabes cuál es el propósito del Señor Jesús? Es cumplir la voluntad de su Padre. Ese es el propósito de Jesús. Y ese debe ser tu propósito y el mío, de cumplir la voluntad de nuestro Padre. ¿No es así? Vamos a mirar una escritura, Juan 10:18. Dice el Señor Jesús, nadie me la quita, está hablando de la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Dios Padre tiene un propósito y tiene que sacrificar a su Hijo, sacrifica a su Hijo. Jesús dice, ¿sabes qué? A mí nadie me quita la vida. A mí nadie me está matando. Dice, yo tengo el poder. Yo entrego mi vida porque sé cuál es Jesús sabía cuál era su propósito. Hacer la voluntad del Padre. Y en hacer la voluntad del Padre dice Él, yo sé cuál es mi propósito. Y sé que tengo que sacrificar mi vida. Y sé que tengo que entregarme. Sé que tengo que ir a una cruz. Pero estoy dispuesto de hacerlo porque quiero hacer el propósito, la voluntad de mi Padre. Y entonces Él está diciendo, nadie me mata, nadie me quita la vida. Yo mismo de mi propia voluntad estoy entregando mi vida por ti. Dice, y tengo el poder para volver a resucitar y tomar mi vida. ¿Por qué? Porque tengo un propósito eterno. Tengo un propósito más grande de lo que tú te puedes imaginar. Tengo un propósito, dice el Señor, y ese propósito me hace que yo camine hacia esa meta, hacia esa dirección, y nada ni nadie me va a detener de que yo vaya a la cruz, de que yo entregue mi vida por ti. ¿Verdad? Nada me va a detener. ¿Por qué? Porque sé cuál es mi propósito. Y no importa el precio que tengo que pagar, no importa lo que tenga que sufrir, no importa el sacrificio, lo estoy dispuesto a hacer porque sé el propósito de mi Padre. Dice, y el propósito mío es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Lo entendemos? Entonces Jesús está diciendo, yo sé el propósito. Cuando tú sabes tu propósito, no importa que diga el compadre, no importa que diga la comadre, no importa que diga el patrón, no importa que diga el fulanito, la fulanita. No, es que yo no creo en el hermano. Bueno, pues tú, es que yo no, mira, diga lo que diga. Cuando tú sabes tu propósito, te vale un cacahuate lo que la gente diga de ti. Está muy serios. Cuando tú sabes para qué estás aquí, tú no te vas por la emoción o por el sentimiento, porque te aplauden, no te aplauden, porque te saludan. Eso sale sobrando. Cuando tú sabes tu propósito, tú ya no andas con chipileces. Ay, es que yo no voy a la iglesia porque el hermano no me saludó. Es que yo no quiero servir porque no siento. ¿Quién te dijo que tenías que sentir? Tienes que obedecer y se acabó. Es que yo no siento y yo tengo que sentir. Oye, si tú sintieras mire, si yo no sintiera a la mañana me quedaba dormido todas las mañanas. Es que yo no, ¿verdad? Mire, hay muchos de ustedes que no tienen hambre y no sienten, pero nomás miran la comida y dicen, ay, no siento, pero le voy a entrar. Y ya nomás entraste y ya te viene el sentimiento y te viene el deseo de echarle más. Entonces, Jesús está diciendo aquí esta palabra, ¿verdad? Él sabe lo que él tiene que hacer. Jesús sabe lo que va a hacer. Mira, ahora, descubre tu propósito en la vida lo más pronto posible. Te podría dar más mensaje, más citas, voy a pararle ya. Pero quiero decirte esto, que cuando tú descubres tu propósito, entre más pronto descubras tu propósito en la vida, más rápido vas a empezar a avanzar. Más rápido vas a empezar
¿verdad? Hacer lo que tienes que hacer. Y sabes que cuando tú descubres tu propósito en la vida, que es Cristo Jesús, quiero terminar con esto. El propósito por lo cual Dios envió a su Hijo es para salvarte de todo pecado, es para limpiarte de toda maldad. Y si tú en este día quieres descubrir tu propósito, debes de recibir a Jesucristo como tu Salvador. Debes de entregarle tu vida, porque la única manera de descubrir tu propósito es estar conectado a la fuente de vida, es estar conectado a Dios, a Jesucristo. Yo le decía a las personas el día de ayer, le dije, ¿cuántos de ustedes tienen un teléfono? Y no crea que voy a presumirle mi teléfono, ¿verdad? Porque todos, ya todos traen teléfonos. Lo que no, una vez un hermano me texteó, me dijo que por qué presumía el teléfono, ¿verdad? Pues, nomás lo usé en un ejemplo, ¿verdad? Ya tenía otra mentalidad, pero espero que usted no tenga esa mentalidad. Pero el teléfono que usted tenga, cualquier sea, por más memoria que tenga, por más inteligente que sea el teléfono, por más aplicaciones que tenga el teléfono, por más tecnología que tenga el teléfono, si no tiene poder, si no tiene batería, si no está conectado, ¿de qué sirve el teléfono? No lo puede usar. No lo puede usar para nada. ¿Qué memoria, ni qué inteligencia, ni qué nada? Ni qué capacidad. No tiene poder, está desconectado. Así es el ser humano. Así es el ser humano. El ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene la llenura del Espíritu Santo, está muerto. Solamente está existiendo su esqueleto, su cerebro, anda haciendo lo material, pero está muerto espiritualmente. No ha descubierto su propósito. La única manera de descubrir tu propósito en la vida y desarrollar ese potencial y desarrollar esa visión y esos sueños y hacer cosas, ¿verdad?, grandes que benefician a cientos y a miles, es conectado a la fuente que es Cristo. Es llenándote del Espíritu Santo todos los días. Es haciendo la voluntad de Dios. Voy a pedir que por favor se ponga en pie. Y vamos a hacer un llamado, vamos a hacer una oración. Mira, lo que tú estás haciendo ahorita sin Cristo, sin Dios, puede ser bueno. Tienes un trabajo, tienes una casa, tienes dinero, todo, está bueno, todo eso, no está malo. Pero imagínate que Dios puede usar lo que Él te ha dado, habilidad, capacidad, todo lo que Él te ha dado, que tú lo puedes ahora usar y se puede multiplicar y se puede reproducir para hacer una causa mucho más grande de salvar a cientos y a miles de personas. Ahora, si tú ya tienes a Cristo Jesús y no estás usando, no sabes tu propósito, no sabes tu don, tu talento, y no lo estás usando, tú necesitas un encuentro con Dios. Tú necesitas un encuentro con el Señor Jesucristo, un encuentro con el Espíritu Santo. Tú necesitas un encuentro personal para que Dios te pueda dar a conocer cuál es el propósito de Él para tu vida y cuál es la voluntad de Dios. Entonces vamos a hacer una oración. Si tú eres esa persona que ahí donde estás, te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orar. Ahí donde estás, vamos a hacer la oración. Repite conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús, yo quiero descubrir mi propósito. Yo quiero saber para qué estoy aquí en la tierra. Yo quiero saber para qué me hiciste. Yo quiero descubrir cuál es mi misión en la vida. Señor Jesús, yo quiero conocerte a ti. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Hoy te entrego mi corazón. Hoy te entrego mi vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Señor, yo te recibo como mi Salvador. Yo te recibo como mi Señor. Y tú que ya entregaste tu vida a Cristo, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, ven a darme una visión fresca del propósito tuyo para mi vida. Dile: Espíritu Santo, ven a llenarme de ese poder y dame la sabiduría para hacer las decisiones que yo tengo que hacer. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias porque sé que me escogiste, me llamaste para hacer tu voluntad. Te doy la honra y te doy la gloria a ti. Amén. Mientras cantamos un canto, si hubiera personas que quieren pasar al frente y quieren que oremos por usted, si hubiera personas que realmente quieren descubrir su propósito, quieren que oremos por usted y quiere que Dios le empiece a revelar desde ahorita cuál es el propósito, vamos a orar.